dice, tú eres blanco, pero no naciste blanco, naciste rosado. Cuando tú estás debajo del sol no eres blanco, te vuelve morado. Cuando tú te enfermas, no eres blanco, te vuelve cenizo. Cuando tú tienes miedo, no eres blanco, te vuelve color verde. Y cuando muere, vuelve a ser cenizo. Entonces no eres blanco. Yo nací negro. Cuando crecí siendo negro. Cuando me enfermo, soy negro. Cuando estoy debajo del sol, sigo siendo negro. Cuando llegue a ser anciano, seguiré siendo negro. Cuando muera, moriré siendo negro. ¿Y tú quién eres? Porque yo soy negro. No, el problema no es de llenarnos de odio. El problema no es cuando estuvimos en las escuelas y nos enseñaron a que los haitianos se comían los niños. No podemos dejarnos arrastrar por sectores que se ha hablado ahora de quienes son patriotas y quienes no son patriotas. No, son problemas que tenemos que buscar solución, tanto ellos como nosotros, con respeto, con dignidad y bajo el manto de la autodeterminación de Estado y de los pueblos, con sus principios, con sus leyes, con el principio del respeto mutuo. Somos dos países fronterizos que formamos parte de una isla que en sentido general, 24.000 kilómetros ellos, 28.000 y 48.400 nosotros, no llegamos ni a 70.000 kilómetros cuadrados. Somos tan pequeños, tan pequeñitos que cabemos miles y miles de veces en el territorio de Nicaragua, de Brasil, perdón, que cabemos miles y miles de veces en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Argentina. Somos pequeñitos. Fue como se dice que Napoleón le dejó caer una tinta o Hitler cuando Trujillo le declaró la guerra. Y esto es lo que me declara la guerra, y con una tinta ya lo borró del globo terráqueo. No. Creo que la sentencia tiene sus elementos que pueden ser positivos, pero debió de haberse orquestado primero cómo iba a ser la respuesta política. Y ahora resulta que lo que presenta el señor de la Junta Central Electoral, que es uno de los que más escándalo ha provocado, porque si el que escucha las palabras de él en la OEA y escucha el discurso que pronunció el ministro, el consultor jurídico de la presidencia, César Pina Toribio, se da cuenta que fueron dos discursos diferentes, con dos tonalidades diferentes. César Pina Toribio presentó un discurso con dignidad, pero con respeto, con amor, con todo el concepto de la diplomacia. Este señor no, este señor fue hasta hiriente, cuestionando al secretario de la OEA al preguntarle, ¿usted ha leído o no ha leído la sentencia? Venga acá, señor. Oh. Entonces, ese es un tema que ha sido mal manejado. Y ahora resulta que no son más que 13.000 y pico de haitianos, partiendo de lo que él dice. Entonces hay países que hubieran buscado respuesta de otra forma. La suerte de todo esto fueron las expresiones primarias del presidente de la República. La campana lo ha salvado la actitud del presidente. El presidente lo transmutó a un carácter humano y que había que buscar respuesta humana. Y el presidente, sin perder el principio de la soberanía nacional y de la autodeterminación del pueblo, ha lanzado un discurso de buscar la parte buena de la sentencia para decir, vamos a organizarnos, pero a la luz de un respeto humano. Julián, entonces, ¿hasta qué punto esta confrontación de los últimos tiempos entre Haití y República Dominicana, primeramente fue en la veda a los productos avícolas, ahora viene el caso también, en la zona fronteriza, hay problemas también, ¿se estarían manejando estos sectores haitianos en contra de la República Dominicana? Pero también aquí hay sectores anti-haitianos, históricos. Okay. Luis Manuel,
y a todo televidente, le voy a pedir algo. A ti que tienes tus hijos que ya van a la escuela y conocen bien el Internet, le pido que se busquen una carta del 14 de junio de 1943, escrita por Juan Bosch y dirigida, asimismo pueden ponerle la fecha, carta de fecha tal, dirigida por Juan Bosch a Rodríguez de Morici, Héctor Inchausti Cabral y a Marrero Aristi. Ahí tú vas a encontrar la respuesta. En esa época, don Juan, en una conversación en un hotel de La Habana, con estos tres señores íntimos amigos personal de él, don Juan se fue y sabía que ellos retornaban al país al día siguiente. Y el mismo día, tan pronto llegó a su casa, don Juan, en La Habana, capital de Cuba, elaboró una carta para dirigírsela a ellos y llevársela de una vez al hotel. Y don Juan le expresa todo su amor de amistad, pero le dice lo triste que salió de ese encuentro, porque observó que en particular Rodríguez de Morici y Marrero Aristi habían expresado mucho odio hacia los haitianos. Y don Juan le dijo, qué pobre está. El que no ama al hijo del otro no puede amar a su propio hijo. El que no ama a otro pueblo no puede amar a su propio pueblo. Y don Juan le dice, qué pena que ustedes no comprendan que la lucha contra los haitianos es motivada por Trujillo y sus gente. Y la lucha de los haitianos contra nosotros es motivada por esa oligarquía económica, terrateniente haitiana, que quiere aprovecharse de ese tráfico de ilegalidad. ¿Por qué mejor no invertir el tiempo en buscar respuestas mancomunadas? O pues tenemos que buscar respuestas mancomunadas. No es un problema de que vengan los haitianos, no vengan, mientras haya problema en Haití. Mientras querramos pensar que los haitianos son sinónimos de animales irracionales, vamos a cometer un error y vamos a tenerlo ellos aquí. Oye esto, para los años 60, incluyendo los 70, Francia, Alemania se llenaban de españoles, hacían el trabajo pesado, y la mayoría de las que hacían los oficios domésticos, sea como cocinera o como niñera o como sirvienta, eran españolas. Entonces nació lo que fue el mercado común europeo con un concepto económico de 6 naciones. Después se dio el salto político y se convirtió ya en un elemento de unidad política. Surge la Unión Europea. ¿Qué pensaron los del mercado común? Tenemos que involucrar a España, porque España tiene 50 millones de bocas, tiene 100 millones de brazos y de piernas, podemos alimentarlo y podemos venderle nuestros productos. ¿Qué se provocó hasta que vino la crisis? Que España tuvo un desarrollo ascendente y los países de la Unión Europea se beneficiaron del desarrollo de España, del desarrollo de Portugal, del desarrollo de otras naciones que no eran de la Unión Europea. Eso es lo que debemos de buscar entre todos. Tenemos que ponerle controles a la frontera. Tenemos que dar razón de ser a un tratado bilateral del 1952, donde se modula, donde hay la normativa, ahí existe el método de cómo se puede provocar que vengan los haitianos a trabajar aquí y cómo vayamos nosotros a trabajar a Haití, porque ya hay muchos dominicanos que también están pasando la frontera para ir a trabajar a Haití, si tú no lo sabías. Sí. En esa carta de Juan Bosch, del 1943, estamos hablando casi de 70 años después, está la misma respuesta. No es lanzarnos nosotros, si soy patriota porque estoy con la sentencia y es antipatriota el que no está. No, ya hoy empiezan a surgir noticias que la Unión Europea, que las Naciones Unidas le comienzan ya a reconocer la valía de la sentencia. Yo no estoy de acuerdo con el todo de la sentencia, pero ya el momento es ver qué respuesta buscamos, sin que puedan haber heridas, sin que pueda haber división. Somos humanos y somos integrantes de la especie humana y tenemos que buscar el bienestar de Haití como el de nosotros, pero también ellos han cometido el desliz de dar una divulgación
haciendo uso de toda política diplomática. Lo que ocurre es que en Haití están gobernando los hijos de los dictadores del ayer, los hijos de la oligarquía del ayer, como ha ocurrido en la República Dominicana. El momento no es un chauvinismo, no. La Unión Europea, que está formada por 26 naciones, ya no anda viendo asuntos de frontera. Ya cualquier obrero alemán puede ir a Bélgica, puede ir a Francia, puede ir a España, solo con una simple tarjeta. Y así mismo lo hace el alemán, lo hace el francés. Ya hoy en día lo que se busca es el cruce, también frecuente, pero organizado, que se sepa dónde vive cada quien. Eso es lo que tenemos que hacer, ver quiénes son los ilegales. Si en verdad eso es lo que dice el presidente de la Junta, ¿por qué no se pensó en una amnistía y empezar a regular para ponerlo a ellos también a pagar la seguridad social, a pagar impuestos? Y eso ha ocurrido en Costa Rica y en otros países del mundo con los habitantes y los emigrantes. En este día estamos conversando con el licenciado Julián Cerulle Ramia, ex candidato presidencial en las pasadas elecciones por el Frente Amplio. Además también Julián Cerulle, uno de los fundadores, tenía que decirlo en principio, del Partido de Gobierno de la Liberación Dominicana. Pausamos, regresamos en breve.